Ungido no significa impunidad. La frase, no toquéis a mis ungidos, hoy muchos la utilizan fuera de su contexto, creyendo que es impunidad ante el pecado, donde nadie puede cuestionar cualquier cosa que digan o hagan, ni siquiera las evidencias de sus malas acciones, actuaciones y enseñanzas. Insinuar que esos versículos enseñan que el pecado obvio y la herejía doctrinal no deben ser corregidas en la Iglesia, o aún entre los ministerios de las iglesias, es contradecir la propia Biblia. Lamentablemente, muchos de ellos y sus seguidores, en su ignorancia bíblica, arremeten contra quienes se oponen a lo que ellos piensan y hacen, usando algunos textos bíblicos para atemorizar, amedrentar, y hasta amenazar, diciendo, no toquéis a los ungidos, Dios te va a destruir, etc. Amados hermanos, nadie puede usar la Biblia o parte de ella como un escudo para pecar y vivir según su conveniencia. Y es lo que se está practicando hoy día, cuando se saca fuera de contexto el siguiente verso, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, Salmo 105, 15. Con frecuencia personas citan este versículo como si fuese un escudo para pecar y llamar bueno a lo malo. Pero la verdad es que nadie puede usar esa escritura para defender lo indefendible, mucho menos para dar impunidad a la desobediencia en la Iglesia. Por tanto, debemos entender que nos enseña realmente la palabra de Dios acerca de lo que es un ungido. En el Antiguo Testamento los llamados ungidos eran personas apartadas para Dios a fin de desempeñar tres diferentes funciones: 1, los profetas; 2, los sacerdotes; 3, los reyes. Como por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, la Biblia dice, y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, Éxodo 29, 29, Levítico 4, 3. Aquí vemos cómo Dios escogió, a los sacerdotes para el servicio del tabernáculo, aclarando que no por eso ellos estaban libres de pecado ni de ser reprendidos, como en el caso del sumo sacerdote llamado Elí, el cual fue juzgado y reprendido duramente por Dios, y donde sus hijos, también sacerdotes, llevaron el castigo por su mal proceder, Únese 2, 12-25. Queda más que claro que ser ungidos no les daba inmunidad ante el pecado ni los libró de ser reprendidos públicamente. El texto dice, no toquéis a mis ungidos. Aquí la palabra tocar, del término hebreo nage, que significa golpear o golpe mortal, indicando la prohibición de Dios al pueblo de no dar golpe de muerte o matar a sus ungidos. Esto se observa en el caso de David y el rey Saúl. En 1 de Samuel 24, vemos cómo el ungido rey Saúl perseguía injustamente a David para darle muerte. No obstante, Dios entregó a Saúl en manos de David 2 veces. La primera vez, en aquella cueva del desierto de En-Gadi, David hubiera podido matar a Saúl allí mismo, pero como aquel era todavía el rey ungido de Israel, no lo hizo, y estas fueron sus palabras: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel 24, 6. Por tanto, siendo que ese texto se refiere exclusivamente a que no se debe dar muerte a los ungidos de Dios, nadie puede usar ese verso para decir que no se puede corregir o amonestar el pecado. Saúl era el ungido, pero eso no le eximió de ser reprendido por su pecado, cuando el profeta Samuel le confronta y amonesta por haber desobedecido a Dios. Si Saúl hubiese hecho caso a la sabia voz del profeta Samuel, tal vez no hubiese perdido su reinado ni su vida de forma trágica. El ser ungido no le hizo inmune. La historia se repitió con el ungido rey David, el cual fue reprendido duramente por su pecado por el profeta Natán. El ungido David, aunque no fue muerto, por Natán, sí fue reprendido por él públicamente. 2 Samuel 12. La palabra de Dios para la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento es la siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, no se puede usar el texto bíblico de no tocar a los ungidos a la hora de refutar, reprender, exhortar, redarguir y combatir las falsas enseñanzas y a quienes las promueven. Porque el no tocar se refiere a no dañar injustamente, a no matar o destruir. Amonestación eclesiástica. 1. La Iglesia fue llamada a presentar disciplina eclesiástica amorosa y bíblica a aquellos miembros que persisten en la práctica del pecado o en una herejía doctrinal. Mateo 18, 15-19. 2. A quienes persisten en su rebelión, deben ser expulsados de la comunión de la congregación. 1 Corintios 5, Mateo 18, 17. 3. También quienes presiden, ancianos, pastores, diáconos, evangelistas, no están exentos de la corrección bíblica, como está escrito: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Ti 5, 19-20. 4. Cualquiera que en la iglesia practique el pecado de forma persistente al tiempo en que guía mal al pueblo de Dios, debe ser confrontado y expuesto por nombre, a la luz de la palabra de Dios, por el bien del resto de la congregación. 2 Timoteo 1 y 15, 2 y 17, 3, 8, 4, 14, 3 y 19. Cabe señalar, que en la actualidad los ungidos no son una clase sacerdotal aparte, ni un grupo élite, sino que todos los fieles creyentes somos ungidos ante Dios, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 1 Juan 2, 20. De modo que todos los creyentes fieles comparten la misma igualdad y dignidad ante Dios como sacerdotes y embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 20, 1 Pedro 2, 8. Nadie puede llamarse de forma singular el ungido. Porque de forma singular, Dios ha dicho que Jesús es el ungido, vocablo que en hebreo es Mesías, y Cristo en griego. En el Nuevo Testamento, cuando se aplica ungido en singular, se está refiriendo exclusivamente a Jesucristo. En Lucas 2 y 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cuando alguno en la iglesia pretenda que le llamen el ungido de forma singular, dicha persona se está poniendo en el lugar de Cristo, lo cual se condena en Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todos los creyentes en plural, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. En todo caso, se deberá aplicar el término ungidos a todos los creyentes sin distinción, y no meramente a unos exclusivos y famosos líderes, como se pretende descaradamente hoy día. Hay que aclarar, que en la Biblia, cuando se dice el ungido en singular, se está refiriendo a Cristo, cabeza de la iglesia. Hoy, quien pretenda llamarse el ungido en forma exclusiva y singular, es un falso. Ese calificativo, el ungido, le corresponde exclusivamente al Señor. Es importante entender estas verdades ante los tiempos peligrosos y de apostasía que afronta el mundo. En ningún modo se puede justificar el pecado con la frase veterotestamentaria, no toquéis a mis ungidos, Salmo 105, como para que no se cuestione las enseñanzas falsas de algunos de estos líderes ungidos de la actualidad, y a ellos mismos, y muchos de quienes les siguen, que son solo en apariencia piadosos. Paz y salud a todos en Dios.